Hola, 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 bienvenidos una vez más a esto que se llama El Casaqueo. El día de hoy traemos a un invitado rojo, así lo vamos a decir. Alguien que ha estado involucrado directamente en la primera gestión democrática de la AEU en mucho tiempo, entonces creo que es la persona perfecta para hablar del tema. Pero antes de nada, quisiera por favor, Jeffrey, que te presentes con la audiencia. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer apoyarte aquí en tu proyecto. Yo soy Jeffrey Alexander O'Kelly Roa, soy estudiante de ciencia política, ya en la parte final de la carrera y, pues, como bien lo decías, a lo largo de mi vida estudiantil universitaria he participado en distintos procesos de política estudiantil, entonces aquí estamos para platicar un poco de la universidad y el sector estudiantil. Para hacerle un poco al casaqueo, decís vos. Cabal, me extraño. Bueno, entonces, si querés, vamos a empezar de una vez con la sustancia del programa, porque lo que me interesa es que toquemos este tema, que la verdad espero yo que sea de interés para todos los estudiantes. Eh, Quisiera que empecemos hablando, no sé cómo lo viviste vos, no sé cómo lo vivieron tus compañeros. ¿Por qué pensás que el semestre anterior fue tan complicado para el estudiantado, más allá de la pandemia? Pero ¿por qué le costó tanto al estudiante adaptarse a estudiar en línea? Bueno, primero por las limitantes que obviamente no, el acceso a la tecnología no todos lo tienen de igual manera, y me refiero a estudiantes y a profesores, ¿no? Entonces, segundo, creo que ese proceso de adaptabilidad entre profesores y estudiantes, o muchos profesores nunca han sido capacitados en procesos de informáticos o de nuevas tecnologías en cuestiones pedagógicas, ¿verdad? Que tampoco es culpa de ellos, o sea, sí lo quisiera aclarar, pero eso creo que fue un principal obstáculo. La comunicación se perdió entre profesores, autoridades y estudiantes, o al menos ya no fluyó como fluye normalmente vía presencial, y aparte creo yo que también afecta un poco el hecho de que del encierro y la cuarentena de por sí produce hasta cierto punto algunos niveles de estrés, problemas, a la gente se pone a pensar en otras cosas, o dormís menos a pesar de que estás en tu casa descansando más. Creo que ese es un proceso muy a lo interno también de uno como persona, el que cuesta adaptarse a los cambios, o sea, no solo de ese tipo, sino que cualquier cambio al ser humano le cuesta adaptarse, entonces seguro que por eso fue un poco complicado el semestre pasado. Esperamos de que por el bien de todas y todos, que el próximo semestre se logren mejorar algunos aspectos técnicos, y en cuanto a lo interior de uno como persona, pues aprovechar mejor los recursos y adaptarse de mejor manera. Mira, me parece perfecto ese comentario final, que ojalá el semestre que viene se pueda mejorar. Pero quisiera, si se puede, que vos me dijeras, ¿podemos responsabilizar algún sector en específico de la USAC por el semestre fallido, si lo querés ver así? Y otra, ¿qué áreas de oportunidad ves en nuestra unidad académica y en la USAC en general para hacer este semestre que viene o la segunda parte de este año 2020, que obviamente va a ser otra vez desde casa, pero ¿cómo podemos mejorar en, Pues, en el mira, corto plazo? el problema es sistémico y estructural. De por sí la educación a todo nivel en el país, tanto público como privada, primaria, secundario, diversificado y educación superior, atraviesa una crisis creo que sin precedentes, Ujú. y es producto de décadas o de muchísimos años en donde se dejaron de hacer cosas y se dejó a la educación por un lado. Creo que eso, más los problemas de ahora que ocasionó la pandemia, pues nos posicionan como sector estudiantil, y en ese caso la educación en completo, en una situación bastante complicada, por lo que creo que no se le puede echar la culpa a un solo sector. Al final creo que son problemas que venimos arrastrando desde hace décadas, y las personas que en su tiempo han tenido la posibilidad de apostarle a una mejor educación, o en el caso de la educación superior, pues
ampliar la cobertura, que la educación superior sea un derecho y no un privilegio, cuestiones así creo yo que eso hacen aún más complicada la situación y sumado pues lo de la pandemia, ¿no? Que creo que quizás sí faltó un poco de respuestas inmediatas por parte de las autoridades universitarias, en este caso el CSU, pienso yo, de que a pesar de que sesionaron y aprobaron ciertas cosas, al aprobarlo en un acta no quiere decir que inmediatamente se va a traducir a la realidad. Por ejemplo, aprobar en actas cuestiones como que se permiten hacer privados en línea, que se permiten hacer graduaciones en línea, y demás, pero vemos hasta la fecha, por ejemplo, en nuestra unidad académica no se ha hecho ningún proceso de privado en línea, no se ha hecho ningún proceso de graduación en línea, o sea, quizás la Los voluntad EPS. está, pero de ahí al hecho, al verdadero hecho, creo que hay mucho camino por recorrer. Y en cuanto a las áreas de oportunidad, creo que primero contemplar la realidad eh, estudiantil, que al final la realidad de todos es distinta. Bueno, nosotros por dicha podemos tener acceso a algunos medios como el internet, el teléfono, la computadora y demás, pero yo sí tengo muy claro que no todos lo tienen. Y me pongo mucho a pensar, por ejemplo, en los centros regionales, en los centros universitarios departamentales, en donde muchas veces los estudiantes más incluso tienen que recorrer muchísimos tramos para llegar al centro regional. Y creo yo que las limitantes son otras. Entonces, primero, es necesario que por parte de las autoridades se contemple la realidad tal cual es y se logre adaptar al, a esa realidad estudiantiles. No que los estudiantes se adapten a la universidad, sino que la universidad se adapte a la realidad estudiantil, que al final los estudiantes es el deber ser, o a ellos se deben la universidad, ¿no? A ellos se debe la educación. Creo que por ahí van un poco las líneas de oportunidad. Que al final, al ser una institución pública y que se supone tendría que estar abierta para todo el tipo de gente, su prioridad debería ser adaptarse a las condiciones en las que vive la población en general de Guatemala, porque no solo es el sector estudiantil el que vive estas crisis, ¿va? Del no acceso a internet, o bueno, no solo pasa en la universidad, sino que como vos decís, la educación en Guatemala está viviendo una crisis sin precedentes porque nunca estuvimos preparados y no se ha trabajado en capacitar a la gente que está a cargo de la educación de la población estudiantil, que en este caso son los docentes y los maestros de todos los niveles. Pero en la universidad contamos con una organización, por decirlo así, y que se debería encargar de velar por los intereses de los estudiantes, que es la Asociación Estudiantil de la USAC, la AEU. Entonces, ¿cómo has visto la gestión de la AEU durante esta pandemia, entendiendo que las elecciones ya se acercan, o sea, cada vez están más cerca? Y tomando en cuenta que tampoco es que lleven mucho tiempo de haber tomado posesión, pero ¿cómo crees que han manejado la crisis? ¿Crees que realmente nos han ayudado? Uno, ¿en qué han fallado? ¿Qué podrían mejorar? ¿Cómo calificas hasta ahora la gestión de la EU? Pues mira, primero me gustaría hacer hincapié en que la EU recién acaba de cumplir 100 años de existencia. Creo que es una institución histórica de mucho peso y que ha tomado papeles muy protagónicos en el transitar de la historia de nuestro país. Segundo, antes, como preámbulo a la respuesta, pues me gustaría también recordar de que la asociación estuvo capturada durante casi 2 décadas por sectores que no respondían necesariamente a los intereses estudiantiles o a los intereses populares, sino que a intereses, respondían a intereses gremiales que en su mayoría eran espurios, ¿no? Entonces, creo yo que ese vacío de 20 años eh, pesa muchísimo, y que en su momento nos costó a nosotros cargar con ese vacío
de casi 20 años en donde hubo una nula presencia genuina estudiantil al servicio de la población y al servicio de los estudiantes. Y creo que el movimiento estudiantil está en un proceso de reconstrucción. Y eso pues limita un poco las capacidades que podamos tener como estudiantes o que puedan tener las personas que tratan de o que se encuentran en esos cargos de representación estudiantil. Y a pesar de eso, creo yo de que podemos rescatar muchos aspectos en que ya ya es la segunda elección democrática la que se dio hace poco, ya son estudiantes verdaderos quienes ocupan los cargos de elección popular, o sea, es gente que vos mirás en sus salones de clases, cosa que no pasaba durante los años anteriores que estuvo capturada la asociación, y creo que esos son aspectos muy valiosos que quizás muchas veces se invisibilizan o se dejan por un lado, y creo yo que eso hay que rescatarlo, en que tenemos como representantes estudiantiles a personas que van a las clases como yo, o sea, que los tengo ahí, que les puedo hablar, que les puedo conocer, que sé que no me van a agredir, que sé que no me van a golpear, y lo demás creo yo que pasa por un proceso de formación. O sea, estos 20 años en donde no hubo un proceso de transición. Yo siempre he dicho que el movimiento estudiantil debe ser generacional y transicional, o sea, no se puede perpetuar muchas personas durante mucho tiempo en él, porque la vida universitaria debe ser corta, pues, o sea, tu carrera y te vas, te gradúas y te vas. Entonces, creo yo que esa falta de ese proceso que hubo en estos años quizás pesa un poco en cuanto a que uno llega y muchas veces desconoce muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a la EU en su momento y pues a los compañeros que llegaron conmigo, nadie nos dijo, mira, esto se hace así, esto se hace así, porque ganamos las elecciones, tomamos posesión y, por ejemplo, pasamos 4 o 5 meses sin tener una sede, sin tener una oficina donde reunirnos, teníamos que andar prestando oficinas en distintas organizaciones o en la misma universidad, prestando salones, o sea, cosas así de básicas, creo yo que se invisibilizan, pero que también pesan, ¿no? Entonces, actualmente, pues solo han pasado, ¿qué? 3 años bueno, ni 3 años de que se recuperó la asociación. Y creo que en ese proceso de formación están el actual secretariado. Quizás han tenido algunos desaciertos en cuanto a la comunicación. Al final eso creo que es un desacierto que en su momento también tuvo la gestión de la cual yo fui parte. La comunicación creo que es vital y hay que saber comunicar las cosas. Y pues nosotros que estudiamos ciencia política creo que sabemos de que la forma en que se comunican las decisiones públicas es muy importante. Por ahí quizás han fallado un poquito y pues creo que la pandemia nos agarró como a todos, que nadie sabía cómo actuar. A pesar de eso, pues creo que han enmendado algunas cosas sobre la marcha. Recién estaba viendo que están trabajando pues varias conferencias virtuales en función de apoyar a, a los maestros y demás. Y aparte de que han hablado un poco del movimiento estudiantil, creo que son cosas rescatables, pero presencialmente no se puede hacer mucho de momento. Y pues hay que darles un poco más de tiempo a ver cómo siguen trabajando. Y yo conozco a varios de ellos y pues puedo dar fe que son personas, como te digo, estudiantes y que tienen muchas capacidades y que tienen muchas cosas que explotar aún. Entonces, quizás no puedo calificar la gestión porque presencialmente estuvieron un par de meses y lo demás ha sido donde todos estamos desde nuestras casas, ¿no? Sí, y mira, yo también conozco varios de ellos y no solo son estudiantes, sino que son buenos estudiantes, ¿va? Sí, 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 Constantes sí. y gente de buenas notas, etcétera, etcétera. Pero, mira, he estado, porque aquí en el programa hacemos la tarea, entonces, es, pues he estado revisando el perfil, por lo menos de Twitter, que es la comunicación más inmediata por parte de cualquier organización ahora. Quisiera saber yo, bueno, ayer hicimos un video sobre las redes sociales, así que vayan a verlo. Pero estaba revisando yo el Twitter, que es como te digo, la manera más inmediata para comunicar cosas y la más concisa, tal vez. Y me doy cuenta de que la EU se involucra bastante por ejemplo, en el reciente asesinato de Domingo Choc.
han estado muy activos en las redes sociales y anteriormente también se involucran bastante en cosas de interés público, que no solo le interesan a la universidad, sino a nivel nacional, que entiendo yo que también es importante porque tienen que estar enterados de en qué país viven. Pero no distrae esto al secretariado, o sea, estar pendientes de opinar sobre cualquier cosa, de comunicar sobre cualquier cosa, no los distrae de su verdadera función. ¿Vos crees que se pueden llevar ambas cosas de la mano? Fíjate que me gusta mucho la pregunta porque es algo que yo viví. Ujú. Es algo que yo viví porque cuando nosotros asumimos la EU el 7 de septiembre del 2017, estábamos en un momento coyuntural como país complicadísimo. Recordarán todos lo de Jimmy Morales y la CICIG. Y, por ejemplo, nosotros el 7 de septiembre asumimos como asociación. Como te digo, no teníamos sede, no teníamos dónde reunirnos, no teníamos papelería, no teníamos nada, ¿me entendés? Y el 20 de septiembre, o sea, 13 días después, ya teníamos un paro nacional, el paro del 20S, que hicimos dos, el del 2017 y el del 2018, o que convocamos a dos. Entonces, eh, y ese fue uno de los errores, si se le puede llamar error, que se cometió en su momento de que nos empezamos a enfocar mucho en la coyuntura externa de la universidad y se descuidó un poco lo que había que trabajar a lo interno, que era con los estudiantes, eh, pues invitar a gente a que participe de comisiones, formar a estudiantes de primer ingreso, informar al sector estudiantil sobre tantas cosas, sobre tantos procesos a nivel estudiantil y a nivel universitario. Entonces, sin duda, quizás no me gustaría utilizar la palabra distrae, pero ocupa tiempo que hay que saber dosificar para utilizarlo también a lo interno de la universidad, que al final es eso que te digo de la transición generacional que se debe ir dando en el movimiento estudiantil. O sea, yo trabajo como representante estudiantil, pero a la vez tengo que también estar formando a las personas que recién están ingresando o de primeros, segundos, terceros años de la universidad, ¿verdad? Entonces, que esa gente también se vaya involucrando en los procesos y que ahí se vayan dando los relevos generacionales que el movimiento estudiantil debiese tener. Mira, me parece muy adecuado, justamente es lo que yo estaba pensando, o sea, dosificar el tiempo, o sea, pueden opinar de cualquier coyuntura nacional porque al final es la USAC y tiene que estar pronunciándose sobre cualquier situación y se entiende. Bueno, ahora pasando a otro sector de la universidad, que ya lo mencionábamos al principio, el Consejo Superior Universitario. ¿Cómo calificás vos que ellos tal vez llevan un poquito más de tiempo para poder evaluarlos? ¿Cómo calificás vos la gestión del actual rector y el Consejo Superior en general? Bueno, primero, el Consejo Superior Universitario, según la ley orgánica, es la máxima autoridad de la universidad, pero no representa a la universidad como tal. O sea, ¿cómo se conforma el Consejo Universitario? Únicamente por representantes docentes, estudiantiles y de egresados de las 10 facultades que existen, cuando también existen más de 11 escuelas, existen más de 23 centros universitarios regionales que no tienen representación en lo que se supone que es la máxima autoridad de la universidad, que es el Consejo Superior Universitario. Entonces, desde ahí estamos mal. O sea, desde el momento en que no hay representación de todos los sectores dentro del, donde se toma, en el órgano que se toman las decisiones de la universidad, ahí empezamos mal. O sea, la forma en que se gobierna la universidad no es la correcta y ahí han estado parados todos los procesos de reforma universitaria. eh, por ejemplo, para elegir al actual rector, vos y yo no pudimos votar, pues, porque somos estudiantes de una escuela no facultativa, entonces desde ahí empezamos mal. O sea, si no hay representatividad, pues también la legitimidad también se pierde, ¿no? Y creo yo que eso es algo importante y que urge reformar la universidad, urge reformar el gobierno universitario, que sea un gobierno más representativo y que responda verdaderamente a los intereses de cada sector que compone la universidad, ¿no? Y en cuanto a calificar la actual gestión, pues la verdad me ha llamado mucho la atención
cómo el rector, más que todo, ha estado muy activo últimamente quizás no al interno de la universidad, pero hacia afuera. Hacia afuera ha estado muy activo en cuanto a pronunciamientos. Ahora con lo de la pandemia, pues han estado ofreciendo apoyos desde la universidad, desde la academia, desde la ciencia. Me llama la atención al menos en la pandemia, se han tomado algunas buenas decisiones en cuanto a ofrecer el Laboratorio Nacional, el laboratorio de la universidad como apoyo al Laboratorio Nacional de Salud, el hecho de fabricar algunos productos o insumos de salud y que los han ido a donar, el hecho de ofrecer las instalaciones de la universidad si llegasen a ser necesarias. Creo que han sido buenas acciones, aunque también, pues, no, hablando del rector en sí, recordemos de que antes de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se fuera, dejó algunas investigaciones avanzadas que lo involucraban a él directamente y a otras personas que han estado en el rectorado y que actualmente están en el CSU, ¿verdad? Cosa que habría que dilucidarse o el Ministerio Público lo debiese dilucidar, si realmente hay responsabilidades administrativas, penales o de algún otro tipo, que sin duda sería algo condenable y reprochable, ¿verdad? Y pues creo yo que el CSU es un órgano que debiese estar mejor compuesto, que debiese comunicar mejor sus decisiones, que debiese ser públicas sus sesiones, por ejemplo, más allá de las actas, y debiese tener una comunicación más constante con todos los sectores, no solo con los estudiantes, sino que con el sector de los docentes y quizás también con el sector de los egresados, que al final componen el gobierno tripartito de la universidad. ¿Crees vos que se pueda estar aprovechando esta situación para alguna posterior campaña política por parte del rector? Pues podría ser, mira, la verdad es de que eh, el puesto de la rectoría de la Universidad de San Carlos, por el diseño que tenemos de Estado, es un puesto muy clave al ser la única universidad pública. La Universidad de San Carlos tiene representaciones en el Estado en un montón de instituciones, en muchísimas instituciones. Creo que son más de 90 representaciones que tiene la universidad. Hay representación de la U en el ICS, en la Junta Monetaria, en el Banco de Guatemala, en las comisiones de postulación, en los consejos nacionales de desarrollo y demás. O sea, la universidad tiene tantas representaciones y el rector también a su vez tiene el rector representa a la universidad en el G4 junto con los demás sectores que componen el G4, que representa a la universidad en las comisiones de postulación, en la elección de Corte Suprema de Justicia, de cortes y salas de apelaciones, Ojo ahí. también en Tribunal Supremo Electoral, y tiene representación en muchísimos espacios. Y creo yo que pues bien lo pudiesen utilizar como alguna plataforma de campaña electoral, ¿no? Y no me extrañaría que el actual rector pueda tener ese interés. Sí, en efecto, se puede terminar usando como un trampolín. Y bueno, pasamos a la última parte, pero que es la que me gustaría a la que le entremos más y que se le diera más análisis. Este 2020 es un año histórico ya de por sí por lo que está pasando y lo vamos a ver reflejado en muchas eh, de las decisiones y de muchas de las situaciones que vamos a vivir al terminar el encierro, la cuarentena o el confinamiento, como lo querrás llamar. ¿Qué supone este 2020 para la institución llamada USAC? O sea, ¿cómo va a impactar en la USAC? ¿Qué va a cambiar? Eh, de qué nos podemos, para qué nos podemos ir preparando en el futuro de la Universidad de San Carlos? Pues la verdad es una pregunta que va para muchísimo análisis y considero de que primero hay que hacer una autoevaluación sobre cómo estamos actualmente como universidad, si realmente se responde a la demanda que hay de educación superior, que obviamente no. Solo el 3% de la población guatemalteca tiene acceso a la educación superior y el 2% está en la universidad pública. Imagínate, son números
pesados, pues que duelen escucharlos, ¿no? Y entonces creo que ese proceso de autoevaluación nos va a determinar en qué situación estamos, en qué momento estamos, qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar. Por ejemplo, ahora se tiene que innovar en cuanto a, a los exámenes para ingresar, pues por el vocacional, los básicos van a ser virtuales, me imagino que los específicos también. Yo estaba viendo una publicación que hizo la AEU hoy mismo, eh, y creo yo que también vamos a lo que hablábamos un poco atrás, en donde habrá que ver qué impacto tiene en la población que tiene interés en estudiar en la universidad. O sea, yo creo que va a disminuir, la población estudiantil va a disminuir, y eso pues no es del todo bueno. Segundo, en cuanto a la pandemia, nos da la oportunidad de ver de que, por ejemplo, volver a las clases presenciales en Derecho no puedes. ¿Por qué? Porque en Derecho vas en la tarde o en la noche y los salones tienen 200, 250 estudiantes. En Uno encima del Ingeniería otro. no podés. En Económicas no podés. O sea, no. Creo que realmente este 2020, justo como vos lo decís, eh, creo que va a ser un parteaguas, no solo en la universidad, sino que en el mundo, en la forma de actuar de todas las personas. Y, y la universidad tiene una tarea dificilísima. Primero creo yo que también es importante exigir el presupuesto constitucional que le corresponde a la universidad, que tiene que ser no menor del 5%. Últimamente se han llevado varias luchas al respecto, y reciente, hace unos meses, hubo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde sí obliga al Estado a calcular de la manera correcta el 5% hacia la universidad. Aún no se ha procedido porque hay una nota clara. El Congreso pidió una aclaración a la CC no ha aclarado y demás. Creo que primero hay que pelear por el presupuesto que le corresponde, que sea un presupuesto digno y que le permita a la universidad pues tener mayor disponibilidad de fondos para satisfacer esa demanda de educación superior pública que hay, que debe ser, yo sí defiendo la educación pública como un derecho que debe ser universal y gratuito para todos, ¿no? Segundo, cuestiones de transparencia. Para nadie es un secreto que la universidad en todas sus administraciones han sido muy opacas en el manejo de los fondos, muchas veces un manejo discrecional de los fondos, y creo yo que es importante utilizar los fondos que se tienen de mejor manera, que se rindan cuentas y que sea una universidad pues muy transparente. Y tercero, creo yo que el aporte que le tiene que dar la universidad a la sociedad, qué tipo de profesionales estamos graduando, como primer punto. Segundo, qué apoyo estamos dando a la sociedad guatemalteca como única universidad pública. ¿Estamos realmente a la altura que debiésemos estar? Yo creo que obviamente no lo es. Y, y pues creo que por ahí tiene que ir en el cuestionarnos y en el replantear un nuevo modelo de universidad, que creo que yo estoy muy seguro de que el día que logremos reformar la universidad, pues va a ser un primer gran paso para después reformar el Estado. Va, mira, y la última pregunta, que me parece también muy importante para pues dejar por lo menos un pequeño comentario acá. ¿Qué tanto va a influir el fallo que está teniendo la educación pública a nivel escolar en el futuro del estudiantado sancarlista? Muchísimo, muchísimo. Y de hecho ya se nota, o sea, las falencias que tiene el sistema educativo se notan en la universidad, pues esas son muy evidentes, desde el hecho de que la mayoría de estudiantes que entran a la universidad, en algunas unidades académicas como medicina, por ejemplo, la mayoría son provenientes de instituciones privadas. O sea, eso nos da la imagen de una gran brecha de desigualdad que hay entre la educación pública, al menos primaria y secundaria, y diversificada y con la educación privada, ¿no? Entonces, eh, los niveles de escolaridad en el país son muy bajos. El de los hombres es de cuarto primaria, el de las mujeres es de segundo primaria. O sea, no, todo el sistema educativo del país es un desastre. Hay que reformar el sistema educativo, sin duda. Y mientras sigamos reproduciendo este mismo modelo que tiene cimientos en la reforma o en la que se le llamó Revolución Liberal de 1871,
eh, mientras sigamos con ese mismo modelo sin reformarlo, creo yo de que no vamos a avanzar mucho en cuanto a, a la educación en el país y eso se ha reflejado en la educación superior. Cada vez son menos estudiantes de la educación pública que ingresan a la universidad. Y ojo, que con esto no quiero decir de que los de la educación privada lleguen bien preparados, pues, porque, por ejemplo, si vemos los resultados que da el Ministerio de Educación que hace cada año a los graduandos, y se pierde el examen de matemática y se pierde el examen de lenguaje. Entonces, eh, estamos en una crisis enorme que yo creo que sí urge reformar el sistema educativo en el país. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Ahora solo me gustaría que me dieras un comentario final de esta reflexión que tuvimos y agradecerte tu tiempo y tu participación aquí en el canal. No, hombre, a vos gracias por la invitación y felicitarte por el espacio, a la gente que visita el canal, pues que lo sigan haciendo. La verdad, te felicito por la iniciativa y por tocar todo ese tipo de temas que creo que tienen que ser de mucho interés para todas y todos, y muchas veces no utilizamos bien los espacios y los desaprovechamos cuando tenemos el acceso a las herramientas, como lo estamos hablando, y aprovechar los espacios que tenemos, las redes sociales y demás, para hablar de esos temas, ¿no? Hablar de muchísimas cosas que es necesario hablar, y pues felicitarte de nuevo por el espacio, por la iniciativa, y ya sabes que estamos para apoyarte y a la gente que ve el canal, pues también que lo haga. Y pues nada, que a los estudiantes de la universidad que busquemos siempre la organización estudiantil, que reconozcamos que como sector estudiantil aún necesitamos fortalecer muchísimas cosas, aprender muchísimas cosas, iniciar procesos que nos lleven a tener un nuevo movimiento estudiantil, terminar de llenar este vacío que hubo en estos casi 2 décadas que hablamos al principio, y a la universidad en general o a todos los sectores que la componen, pues que trabajemos por reformar la universidad, por hacer de la universidad, ahí sigue como el lema que dice la universidad, ir y enseñar a todos, ¿no? Que logremos que la universidad sea de acceso universal en el país, que la educación pública pues siempre se defienda, que tenga un presupuesto digno y que pueda transformarse a sí misma en función de satisfacer las demandas que el país tiene, que son muchísimas. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Y cuando regrese a la Liga Nacional, les deseo la peor de, de las suertes a los rojos, ¿oíste? Aguante el rojo, aguante el rojo. Bueno, nos vemos, mucho gusto. Saludos.